Las cátedras de pensamiento crítico en antropología son el resultado y son una de las propuestas que se enmarcan durante y después del Encuentro Nacional de Estudiantes de Antropología. El cuarto encuentro se hizo el semestre pasado, del 12 al 15 de noviembre del 2013. Participaron pues, compañeros de la Universidad de Antioquia, Universidad de Caldas, participaron compañeros de la Universidad de Cauca, de los Andes, de la Javeriana, del Externado, de la Universidad del Rosario y pues, de la Universidad Nacional acá en Bogotá. Faltaron compañeros de la Universidad desde la ICESI en Cali y de la Universidad del Magdalena en Santa Marta. Al interior de los debates dentro del encuentro nacional estuvimos en diferentes mesas de trabajo. En primer día hicimos todo un análisis sobre las metodologías de investigación, sobre las teorías, sobre por qué pensarse y cómo pensar unas salidas pedagógicas de campo o unas prácticas pedagógicas de campo. Salieron propuestas como hacer salidas de campo en conjunto, metodologías sobre todo preocupados de por qué no vemos al interior de las clases la articulación de las problemáticas sociales con muchas de las teorías que vemos al interior pues, de las clases cotidianamente. Y también hicimos unas mesas temáticas con temas como el asunto rural, como las problemáticas urbanas, temas como la antropología médica, como antropología de las luchas sociales, conocimiento, conflicto y memoria, y otras mesas que en este momento aquí en Bogotá tuvimos, pues obviamente tenemos un contexto un poco diferente porque pues, precisamente nos encontramos 5 universidades en Bogotá. Entonces lo que acordamos fue lo siguiente: acordamos que este semestre nuestros debates van a estar encaminados a 5 cátedras que se van a dar, son 5 cátedras mensuales también en términos de la historia de la antropología, pero también las problemáticas contextuales que tiene la antropología y con temas específicos que tiene la antropología. Y también intentar seguir con los debates de formación sobre planes y programas curriculares, sobre salidas de campo y pues dar el paso. Precisamente nosotros hemos hecho ya a lo largo de un año, 2 años, año y medio, 2 años, un debate y una autoevaluación, un balance y evaluación sobre cómo nos están enseñando antropología. Entonces lo que dijimos es que ya sabemos que hay unas deficiencias, sabemos que los planes y programas curriculares quizás no muestran las inquietudes que nosotros tenemos, pero el paso que tenemos que dar es generar una escuela propia quizás de antropología a partir de las propuestas estudiantiles, a partir de nuestros debates y a partir de los encuentros que nosotros hemos tenido. La Red de Acción Antropológica es el espacio que ha organizado estas cátedras y que ha intentado también construir algo que Marta Sade nos resaltó mucho en su intervención, y es esa comunidad antropológica, como la red está trabajando con profesores, se está apoyando en egresados, pero también nosotros como estudiantes volvemos a los profesores a decirles que construyamos una cosa diferente, una cosa que no se repita como lo vivimos muchos de nosotros en el congreso que se hizo en Medellín, sino que precisamente intentemos la construcción colectiva de la antropología y una antropología diferente, que son algunos de los puntos que nos convocan y que nos han ayudado a construir este camino que tenemos. Entonces, cierro dándoles la bienvenida a Eduardo Restrepo, a cada uno de ustedes. Gracias porque de nuevo la convocatoria está abierta para que nos pensemos otra cosa, para que sigamos tejiendo este camino, para que lo sigamos andando, sigamos proyectando de nuevo pues, espacios alternativos de antropología. Pues, de entrada, muy feliz de estar en la Nacional otra vez. He estado por aquí hace algunos años y precisamente en estos mismos lugares pude participar en quizás uno de los momentos del proceso organizativo de estudiantes de antropología, cuando hicimos el ENEA. Eso hace muchos años que no les voy a decir cuándo, porque van a ver lo viejito que estoy, pero seguro que muchos de ustedes estaban jugando con el biberón en esa época. Entonces estoy muy contento de estar en un nacional y de verdad, honestamente, no es retórica, estoy muy contento de que estén pensando cosas como antropología crítica y estén organizándose como estudiantes. Yo creo que eso es una luz de esperanza en muchas oscuridades que habitan a la disciplina antropológica, como espero presentar ahora. Yo creo que para discutir la antropología uno debe tener como algunas herramientas para pensar cómo va a pensar esta disciplina.
Y hay alguna gente que cree que las disciplinas son simplemente como una división del trabajo intelectual con unos objetos y una metodología específica. Y eso pues seguramente ustedes lo han encontrado en muchas de sus clases. Hay profesores y profesoras, para ser políticamente correcto, que con su cara de todos los días les dicen que la antropología es la ciencia que estudia tal cosa, o el objeto de la antropología es la cultura, o la etnografía es lo que define la especificidad de la antropología, que la antropología es aquella disciplina compuesta por 4 ramas: arqueología, antropología social, biológica y lingüística. Yo creo que esa es una visión muy estrecha. Cuando uno piensa una disciplina simple y llanamente en términos de la distribución de objetos y de métodos en el campo epistémico, uno se está perdiendo de muchas cosas que los antropólogos debemos saber. Por ejemplo, las prácticas sociales, por ejemplo, las narrativas, la mitología. Y aquí no estoy usando el concepto de mitología en el sentido no antropológico, sino en el sentido antropológico. Cómo la gente hace sentido del mundo que habita. Nosotros somos gente y nosotros tenemos un montón de mitologías, no solo sobre nuestras vidas, sino también sobre la antropología. Entonces, lo primero que yo quisiera decir y proponer es que para entender la antropología no deberíamos quedarnos con las definiciones de manual que dicen que la antropología es 2 puntos, sino que debemos también entender otros planos o otros niveles que son, pues, supuestamente nosotros tenemos las herramientas para entenderlos. Un plano que debemos entender es el plano de las relaciones sociales, y las relaciones sociales de los antropólogos, entre otras cosas, se materializan en lo que podríamos denominar el establecimiento académico. ¿Qué es el establecimiento académico? Pues todas estas instituciones como esta universidad, otras universidades, institutos, revistas, etcétera, etcétera, que autorizan el saber antropológico, y autorizan o desautorizan ciertas antropologías. Entonces, además de ese nivel, digamos, de las distinciones epistemológicas de método, etcétera, etcétera, hay un nivel que es el nivel de las relaciones institucionalizadas, que es el establecimiento académico. Otro nivel distinto que podemos como diferenciar es el de la práctica profesional. O sea, ustedes saben que los antropólogos no solo existen en las universidades, gústenos o no, los antropólogos existen en otros escenarios, hasta en las petroleras, y eso hay que entenderlo antropológicamente. O sea, si nos molesta o nos gusta, es otro nivel, pero tenemos que entender como antropólogos que hay gente que vive, es interpelada y existe como antropólogos en escenarios distintos del establecimiento académico. Y ojo que esto es muy importante: cuando nosotros estamos en la universidad, sobre todo los profesores, tenemos una mirada muy despectiva frente a escenarios distintos del que habitamos. Eso es, podríamos decir, en vez de etnocentrismo, disciplinocentrismo o académicocentrismo, en el sentido de que entonces lo único que vale en términos de lo que hacen los antropólogos es hablar pendejadas o escribir pendejadas en el establecimiento académico. Cosas muy importantes, o sea, las pendejadas es una forma de plantear. Entonces, yo diría, bueno, existe un nivel de la antropología, tiene que ver con unos objetos, unas metodologías, con todas las disputas que eso implica, y para allá voy a llegar. Tiene que ver con un nivel de relaciones sociales institucionalizadas, el establecimiento académico, tiene que ver con unas prácticas más allá del establecimiento académico, a veces con estrechos vínculos, a veces con cosas totalmente separadas. Y otro nivel que es muy lindo es que la antropología tiene que ver con subjetividades. Nosotros nos imaginamos o no como antropólogos y creemos y nos vemos como, y a veces hasta pensamos que somos hasta de mejor familia porque no somos sociólogos o historiadores, pensamos que la antropología es mejor que. La ventaja es que los historiadores piensan que la historia es mejor, los sociólogos piensan que la sociología es mejor, los geógrafos piensan que la geografía es mejor. Es más, a mí me sorprende cuando los geógrafos dicen, no, es que la geografía no. La disciplina comprensiva. Y pregúntenle a un geógrafo, pregúntenle a un historiador, no es que la historia es la disciplina. Las mismas carreras que nosotros creemos y desde los cuales construimos nuestras subjetividades como antropólogos, que son heterogéneas, variantes, o sea,
la subjetividad antropológica o de ser antropólogo hoy, aquí, ahora, entre ustedes es muy distinto de en la Universidad de los Andes, donde hay gente de bien, o en la Universidad, digamos, de Magdalena, donde la gente tiene otra trayectoria y eso es distinto de hace 20 años aquí o de hace 30 años allá, y va otra nota al pie de página. Tampoco crean en este tipo de elaboraciones que muestran el pasado como maravilloso. Hace 20, 30 años la antropología era preciosa, la relación con la política era impresionantemente clara, la gente... Eso es carreta de viejitos. O sea, los viejitos tenemos la tendencia a mirar hacia atrás y a aplanar cosas que eran más enredadas y más complejas, ¿cierto? Ustedes en 20, 30 años van a estar echándose unos carretazos de este momento de manera idílica o de manera totalmente caótica, o sea, se aplanan las cosas en términos retrospectivos. Entonces estaba diciendo que también hay subjetividades en juego y esas subjetividades se producen, el sujeto antropológico se produce y ustedes lo sufren todos los días en clase cuando les ponen caritas felices, cuando se portan bien y son buenos sujetos antropológicos, y caritas tristes cuando no se portan bien y son malos sujetos antropológicos, porque la antropología implica unas formas, según sus profesores, de ser y de hacer las cosas. Entonces hay cosas que son valiosas, hay cosas que se deben hacer, un deber ser, y hay otras cosas que son desviadas, que no deben hacerse. Uno no se debe portar mal. Entonces esa subjetividad implica identidades, ustedes son expertos en identidades, ¿no? Pero también implica sujeciones, implica normativización, implica domesticación. Y si uno mires en ustedes mismos, primer semestre, octavo semestre, y a uno le sorprende cómo alguna gente que maneja teoría social y que maneja cuestiones sobre el poder, vomitan eso todo el tiempo, pero cuando van a mirarse a sí mismos, son profundamente complacientes con todo lo que eso significa. Entonces, lo que he dicho hasta ahora es que yo creo que el punto de partida es entender la disciplina antropológica en diferentes registros. El registro, obviamente, de los objetos de la metodología es epistemológico, el registro de las relaciones sociales, en su institucionalización, esto es el establecimiento académico, el registro de las prácticas profesionales que no necesariamente se limitan al establecimiento académico, y de las subjetividades o el de la domesticación, ¿no? Eso es lo que he dicho hasta ahora. Bueno, diciendo esas cosas, yo creo que yo podría hablar de un diagnóstico o una interpretación de lo que ha pasado en la antropología en Colombia, digamos, en los últimos 25 años, para hablar de las cosas que pudiera hablar con certeza, con digamos, los cambios en términos conceptuales, teóricos, metodológicos, es el primer nivel. Me voy a hablar también de los cambios en términos del establecimiento académico, segundo nivel, y voy a hablar de un cambio en la práctica profesional, tercer nivel. Sí, no me voy a meter con subjetividades porque eso es más complicado y eso realmente ameritaría otro tipo de ejercicio. Entonces me voy, la antropología 1987, 1990, 1993, 1995. Ahí hay un cambio en ese momento. Para 1995 en Colombia se da un cambio de la antropología. Ojo, y es muy importante que eso no pasa en Colombia solamente. Yo voy a hablar de lo que pasa en Colombia, pero eso no pasa porque sí, y no pasa porque sí en Colombia, y de eso lo podemos hablar si ustedes están interesados en comentar con otras cosas. Pero yo pudiera ubicar un texto, un libro, que es el de Antropología en la Modernidad. Este libro es de 1997 y es la punta del iceberg de una transformación que se dio a mediados de los 90 en la antropología en Colombia. En términos teóricos y conceptuales. ¿A qué me refiero con eso? Miren, antes de mediados de los 90, la antropología era ideología, era plano y llano ideología. ¿A qué me refiero con ideología? No solamente al estudio de los indios, me refiero a cierta concepción de cómo estudiar a los indios.
y me refiero a cierta concepción de cómo se define la antropología como disciplina. Entonces, digamos que para mitad de los años 90, esa ecuación entre antropología y estudios de poblaciones indígenas se rompe definitivamente y se venía agrietando hacía tiempo. Y uno de los síntomas del agrietamiento tiene que ver con que a alguna gente la volvieron indios para que cupieran dentro de la antropología. Por ejemplo, a los negros se inventaron que tenían sistemas de parentesco como los de Indonesia, que tenían prácticas tradicionales, territoriales, los indianizaron. A los indios también los indianizaron, o sea, cuando yo hablo de indio no estoy refiriéndome a una gente en concreta, me estoy refiriendo a un régimen de representación específico que implica una lectura de una alteridad radical como una inconmensurabilidad, y si mi abuelo me va trayendo a tierra, una inconmensurabilidad entre ellos y nosotros, entre Occidente y el resto. Stuart Hall es, digamos, un personaje muy importante en estudios culturales, un negro jamaiquino, aunque él no era negro en Jamaica, de uno negro en Inglaterra, eso es otra historia, pero él usa el concepto de representación como aquellas imágenes sobre el mundo que constituyen el mundo y que son objeto de disputa por eso mismo. Entonces, representación no es simplemente algo que está en la cabeza de las personas, sino que las representaciones se hacen cuerpo, se hacen espacios y se hacen relaciones concretas. Por ejemplo, la representación de terrorista en cierto contexto particular implica unos cuerpos que son bombardeados, unos espacios que son tratados de una forma, o la concepción de buen ciudadano tiene... Entonces, las representaciones no son cosas mentalistas, sino que son imágenes sobre el mundo que constituyen al mundo como tal. Y se habla del régimen porque tiene que ver con una impronta Foucaultiana de que es una cosa que tiene cierta, digamos, coherencia, cierta sistematicidad sin ser un sistema cerrado. Una sistematicidad en el sentido de que es un sistema de diferencias, pero no es una sistematicidad cerrada en el sentido de que no es una cosa que está cerrada y no se transforma, ni se agrieta, ni se problematiza en sí mismo. Entonces, régimen de representación, para decirlo de una manera más simple, son las imágenes, régimen de representación sobre la otredad, las imágenes que existen sobre una gente que aparece como otros. Así de sencillo. Y esas imágenes están en la cabeza de la gente, pero también se hacen políticas, y también se hacen prácticas, y también se hacen relaciones. Entonces, lo del régimen de representación va por ahí, pero para mí el concepto no es tan importante. O sea, digamos, el concepto no es lo que yo quiero decir en este punto es que para los antropólogos antes de 1995 había un paradigma en términos del objeto de estudio, y era el otro radical. Y el otro radical estaba encarnado por poblaciones indígenas. O sea, hacer antropología se los planteo de otra manera todavía más sencilla. Con mis compañeros, con los que estábamos en la universidad, aquellos que pensaron graduarse, eso es otra cosa, se pudieron haber planteado una tesis, y muchos de ellos hubieran planteado tesis del sistema de parentesco entre los nominales, o el ritual del Yurupari en tal parte, o las prácticas tradicionales de producción de los embera en el medio de la tecnología. Es otra cosa que un objeto particular. Entonces, en aquella época, si alguien, para que usemos otro ejemplo, un ejemplo real, si alguien como Nina S. de Friedman se planteaba el estudio de poblaciones negras, en aquella época eran poblaciones negras, no eran afrodescendientes, eso viene después, y las palabras no son gratuitas. Si Nina S. de Friedman con poblaciones negras se planteaba estudiar eso desde la antropología, varios colegas le decían que eso no es antropología. ¿Por qué no es antropología? Porque el modelo de antropología que estaba en la cabeza de la gente era estudiar indígenas. Eso significaba poblaciones tradicionales en unas condiciones metodológicas y epistémicas particulares
que hacían que su estudio fuese, tuviese ciertas características. Pues hasta 1995 la antropología tenía unos objetos o unas preguntas, mejor, unas preguntas privilegiadas, y esas preguntas privilegiadas estaban ancladas a la alteridad radical. Lo planteo entonces de esa manera, porque ideología puede herir ciertas susceptibilidades, sobre todo de los políticamente correctos. Entonces, no, o sea, hasta 1995 estudios indígenas y antropología estaban muy vinculados, no estaban totalmente vinculados, había estudios que no eran con poblaciones indígenas, pero cuando no eran con poblaciones indígenas, esos estudios se indianizaban. Entonces eran en la ciudad, se buscaban las condiciones, las características y todo, y llevaban a que se hiciera un estudio en ese sentido. Entonces, lo que pasa en los años 90 es una transformación en las preguntas que definen la pertinencia antropológica. Entonces empieza a pensarse el problema de la modernidad y empieza a pensarse el problema de las relaciones de poder, el problema de la heterogeneidad, etcétera, etcétera, en otra clave, en términos, digamos, teóricos y metodológicos. Entonces, uno pudiera decir, hay una desindianización de la antropología a mediados de los 90 en Colombia, y esa desindianización se enmarca en la antropología en la modernidad. Hay un modelo teórico que está detrás de eso, y es el postestructuralismo. O sea, el postestructuralismo es el gran responsable de que se agrietara esa noción de antropología y esas preguntas de la antropología con cierta concepción de la cultura, la identidad y la autoridad, que son fundamentalmente esencialistas. O sea, hoy diríamos la antropología o esta indianización de la antropología pasa por una concepción de la cultura, la autoridad y la identidad como esencias autocontenidas y explicables en sus propias incursiones en otro tipo de elaboraciones teóricas, por ejemplo lo de Jesús Martín Barbero y otras cosas que no eran estrictamente antropológicas. Entonces, la antropología en los 90 deja de pensar al indígena y deja de pensarlo en unos términos propios que habían producido la antropología como tal en Colombia. En el establecimiento antropológico, el segundo cambio que se da en los años 90, principios de los 2000, es, primero, aquí existían solo pregrados, y existían pregrados a los cuales se les concedía de una manera distinta a lo que se consiguen los pregrados hoy. Entonces, en los años 90, finales de los 90, principios de los 2000, hay un cambio en el número de programas de pregrado, pero también en la concepción de los pregrados, y tiene que ver también con la aparición de los posgrados. Yo diría hoy que la concepción que hay en las universidades de los pregrados es una concepción minimalista, o sea, en el sentido de que hay que pesar la gente de pregrado, eso ahí pues ellos están y pues ellos ni siquiera piensan que realmente es en los posgrados donde se va a hacer investigación y es donde la gente va a ser antropólogos. Hay universidades como los Andes que son descarados con esa cosa, o sea, pregrado es, mejor dicho, algo que ni siquiera hay que prestarle atención. Antes antes de ese quiebre, digamos hasta finales de los 90, los pregrados eran un asunto muy serio en la formación antropológica. Implicaban otro tipo de énfasis, y la apuesta era que la gente se formaba en el pregrado, y la gente de hecho se formaba en el pregrado, y las condiciones de la tesis y las condiciones del trabajo de campo estaban en otro horizonte. El posgrado empieza a aparecer en los 2000 y tiene unas implicaciones muy particulares. Yo creo que ustedes han reflexionado más sobre eso que yo. Una de las implicaciones es que las maestrías empiezan desde el primer día de la creación. Esto es, pues, se recibe gente de todas partes, lo que es una ventaja por un lado, una desventaja por el otro lado, porque hay que empezar a aportar. Y Lévi-Strauss dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Sí? Entonces hay que empezar de cero, lo que tiene ventajas en unas cosas, pero desventajas en otras, porque son 2 años. O sea, una maestría son 2 años.
Bueno, los pregrados ahora son 4 o 5 años, que en mi época eran, mejor dicho, el que no echara 9 o 10 años era para resaltar el asunto. Entonces, en términos del establecimiento académico, la composición de pregrados y posgrados ha cambiado no solamente numérica, en términos numéricos, sino en términos cualitativos, es lo que estoy diciendo, ¿cierto? El segundo elemento que tenemos hoy es las políticas de ciencia y tecnología. Miren, con ciencias, hasta el año por ahí 95, era una cosa que ni existía, ni venía, ni iba, ni importaba. Hoy, cada vez más, las políticas de ciencia y tecnología marcan el establecimiento académico para bien o para mal. Entonces, todo ese asunto de los grupos de investigación, de la indexación, el asunto de la productividad, todo eso es un efecto de políticas de ciencia y tecnología que han impactado el establecimiento académico de tal manera que las reglas de juego en las cuales opera el establecimiento académico antropológico hoy es radicalmente distinto de las reglas de juego que operaba antes del 2000, por colocar alguna fecha. Miren, eso de grupos de investigación. En la práctica existían grupos de investigación, pero nada de colgar eso en Good Luck, de hacerle la tarea con ciencias que de esta cosita, nada de que la publicación, la gente publicaba lo que le daba la gana cuando le daba la gana, porque me parece muy bien. Además, y no estaban pensando en cuestiones de indexación, carrerismos, etcétera, etcétera. Eso no estaba hasta antes de mediados de los 90. Eso es una cosa que ustedes encuentran como algo natural, pero es una cosa que no estaba antes y que cada vez más establece y constriñe los términos en los cuales se puede ejercer y se puede habitar el establecimiento académico. Esto es independientemente de que nos guste o no. Otro elemento que tenemos que tener presente es que las universidades, incluso las universidades privadas, no operaban con un modelo gerencial. O sea, la universidad de empresa, la burocracia académica, cuando burocracia, no es burocracia, sino burocracia académica extendida y habitando la universidad por todos lados, eso es un producto de los últimos 15, 20 años. Cuando estábamos hasta mediados de los 90, el asunto de las universidades públicas no eran objeto de cierta concepción de lo que debe ser la universidad en términos de ser eficiente, eficaz, productiva, que eso es un discurso de modelo gerencial de la universidad y que está marcando, que define hacer antropología hoy en Colombia y toda la burocracia. O sea, eso es una cosa que se ha generalizado, que hay que entrar a pensar en detalle. Entonces, he hablado de ese asunto de las transformaciones de la universidad. También quiero hablar de transformaciones generacionales. Miren, a nosotros, que a los 20 años nos estuvieran manteniendo el papá y la mamá, no hubiera sido posible. O sea, nada. Que a nosotros la universidad nos hubiera mandado llamar el papá y la mamá para decirnos tal cual como hacen en la Javeriana, no hubiera sido posible. O sea, yo creo que hay una transformación generacional que no tiene que ver solo con la antropología, para bien y para mal. O sea, no piensen que uno esté por ahí aguantando hambre, sino de poder dormir y todo eso es mejor que estar en la casa de los papás. No estoy diciendo eso, lo que yo estoy diciendo es, en efecto, hay unas transformaciones generacionales concretas y que pasan por muchos lados que hay que entender para entender lo que es el establecimiento antropológico, porque el establecimiento antropológico, uno de los componentes fundamentales es que es una máquina de producir antropólogos. Ustedes vieron esa película de Bob, que era como una gente caminando a una máquina que cae y después sale como carne, universidades para producir ciertas cosas. Entonces, yo creo que eso es importante. Yo creo que hay un proceso que podríamos denominar de infantilización de la generación de estudiantes de antropología de pregrado y de posgrado. O sea, no es un asunto solo de pregrado. Yo conozco además actitudes, por ejemplo con los profesores.
la actitud con los profesores de mucha gente de hace unos 20 o 30 años era: este viejo hijo de puta, a ver pues, diga su cosa y vamos a discutir, a debatirlo, a cuestionarlo, y usted, o sea, no sabe nada y nosotros estamos leyendo. Y yo, ¿qué hubiera ido a mi profesor? Profesor, usted me da una referencia bibliográfica de tal cual, menos mándenmela por correo electrónico y en PDF. No, los programas de los cursos, eso los pasaba ahí y había una fotocopia por allá que eso y uno sacaba y desenvuélvase con el asunto. Entonces, yo creo que hay una transformación generacional que es importante tener en consideración. Entonces, ese sería 4 elementos muy concretos de lo que ha significado cambios en el establecimiento antropológico en los últimos, digamos, 20 años. Antes mencioné, digamos, transformaciones teóricas y de preguntas antropológicas. Lo pertinentemente antropológico antes de los 90 es muy distinto de lo pertinentemente antropológico ahora. O sea, una tesis que ustedes hagan nunca nos la hubieran valido por antropología hace 20 años. O sea, estudiar los PUMs en Bogotá. O sea, un profesor de nosotros nos hubiera mirado y nos hubiera dicho: váyase para sociología, o el departamento de literatura está por ahí. O sea, hay limitadas. Bueno, quiero hablar finalmente de la práctica profesional para entender los retos, pero nadie se imaginaba que iba a vivir de la antropología, y menos que la antropología fuera una profesión, una carrera. La antropología tenía que ver con trayectorias de gente muy anómala, diría yo, en muchos sentidos. Ahora, los estudiantes de antropología y las universidades piensan que la antropología es una profesión, gústenos o no, o sea, eso es otra discusión. Y ustedes piensan que van a vivir de ser antropólogos. Esa idea que para ustedes es normal, pues espero que por lo menos los que yo me encuentro por allá en la Javeriana piensan eso. Bueno, que también debo decir, eso es un límite muy particular. Eso no estaba antes. Y eso tiene que ver con cambios reales de lo que significa ser antropólogo hoy afuera del establecimiento académico. Y les voy a contar un par de elementos que me parecen que son cambios sustanciales. Uno tiene que ver con la industria del multiculturalismo. O sea, el multiculturalismo es una gubernamentalización, es una industria, es una empresa, también para los indios, para los negros. O sea, eso del multiculturalismo, como eso lindo, el reconocimiento de la diferencia y todas esas cosas, eso es discurso liberal, pero en la práctica es una empresa, es una industria. Que sea acertado o no, ya es otra discusión. Pero en esa industria, en la industria del multiculturalismo, pues hay una demanda fuerte de antropólogos, y los antropólogos en esa industria pues pasan por todo el asunto de consultas previas, por ejemplo, pasan por todo el asunto de una serie de relaciones y de trabajo en el Estado o en el mercado que no estaban para la década de pues hasta los 90. En la Constitución del 91 eso se instaura, pero empieza a operar como maquinaria industrial después. Eso es una cosa. Otra cosa es, por ejemplo, lo de patrimonialización. La patrimonialización, eso de patrimonio cultural, inmaterial, eso era chino avanzado para nosotros. Eso no existía, ni nadie iba a dar un peso para que uno fuera a echarse un caspazo sobre el patrimonio inmaterial. Y eso hoy es una industria impresionante, una industria incluso, digamos, bollante en ese sentido. Entonces, hacia donde quiero apuntar es: han habido transformaciones de las cuales se ha hablado del multiculturalismo y de la patrimonialización, pero puedo hablar del culturalismo, porque el culturalismo es otro eje sobre el que voy a referirme más adelante, donde los antropólogos se necesitan, y se necesitan como profesionales, y se les paga y se contrata a los antropólogos desde el Estado, desde el mercado, para hacer esas cosas. Entonces, eso es una cosa importante a tener presente. Yo creo que la constitución política no es la causa, sino el síntoma.
de algo que pasó en los 90 y de lo cual pues valdría la pena como entrar a trabajar más adelante. Me voy a los retos, voy a hacer un listado, voy a como medio explicarlos para que los discutamos. Espero que podamos discutirlos. Bueno, el primer y más grande reto de la antropología y de los antropólogos es la culturalitis y el culturalismo. O sea, la culturalitis es una enfermedad que paraliza el cerebro, osifica el cerebro. Es la cultura divina, la cultura buena, la cultura ciudadana, buen comportamiento. Cultura es la herramienta más tenaz desde la cual no se piensa sobre el mundo y desde la cual se gobierna sobre el mundo, pura gubernamentalidad. Entonces, el principal problema y la principal responsabilidad de nosotros como antropólogos es interrumpir el culturalismo. Una antropología sin cultura, porque es que de hecho han existido muchas antropologías sin cultura y la antropología no necesita la cultura. Yo sé que más de un profesor por ahí dice: yo no estudio la antropología de la cultura. Carretas, pendejadas. O sea, miren Radcliffe Brown. ¿Cuál es el objeto de estudio de Radcliffe Brown? Relaciones sociales, sistemas sociales. ¿Cuál es el objeto de Lévi-Strauss? Estructura. Él no está pensando en cultura. Él viene a hablar de cultura cuando le toca salir corriendo de Francia para irse a Estados Unidos y en medio empieza a hablar de cultura por los laditos. Estudios culturales. Pues las noticias están hablando de cultura desde hace mucho rato y ellos no se piensan ni quieren pensarse como antropólogos. Ustedes con un personaje que se llama Pierre Bourdieu, pues sociología de la cultura. Es mierda de que la antropología tiene por objeto la cultura. Eso es una corriente o unas corrientes de la antropología y eso es un problema antes que una alternativa. Entonces, el primer reto es interrumpir la cultura, volver a conectar las neuronas y dejar de hablar de cultura. Conectar las neuronas cuesta, ¿cierto? Es problemático, es fácil. Entonces, ese es el primer elemento y el primer reto que yo les planteo. El segundo reto tiene que ver con un ancla que tenemos en el cuello que nos ahoga en Colombia, pero no en todas partes. Y esa ancla se llama arqueología y se llama antropología biológica o física. Nosotros nunca vamos a producir una antropología relevante en este país hasta tanto no separemos la antropología de la histología y hasta tanto no separemos la antropología de la identificación de cadáveres. Porque la antropología no es eso. O sea, Franz Boas, 1904, Franz Boas, ¿no? Porque no es la antropología británica para hablar de tradiciones. ¿Ustedes saben en dónde están, en qué facultades está la arqueología en Gran Bretaña? No, ¿dónde está la antropología? O en Francia, o en China, o aquí, porque somos más papistas que el Papa y más colonialistas y la inercia ha mantenido lo de las cuatro ramas. Las cuatro ramas es una ancla en el cuello que hay que superar y que hay que trascender. Y eso hay que superar y trascenderlo no por chauvinismo de que la antropología cultural o social es mejor, sino porque hay que operar dentro de un campo más amplio que es el de la teoría social crítica contemporánea. Y los arqueólogos, a pesar de todo lo que cacarean, por ahí no se mueven, ellos sacan basura y hablan de esas huevonadas. Los antropólogos físicos, a pesar de todo lo que digan y por supuesto ellos pueden utilizar la antropología todo lo que quieran, pero eso no significa que la antropología tenga que pasar por el dolor y por la sustracción de recursos de tiempo, físico, de esas dos cosas. Entonces mi segundo comentario es que hay que romper definitivamente con las cuatro ramas de la antropología y con esa concepción bobadicona de que la antropología está compuesta por las cuatro. La antropología es la ciencia del hombre,
Y la ciencia está compuesta por 4 ramas. Y la ciencia del hombre está compuesta por 4 ramas. Ese es el segundo problema, el segundo reto que ustedes van a tener en esta generación, y va a ser muy tenaz, porque la arqueología es un negocio más fuerte que la antropología social, y porque mucha gente está viendo mucha televisión y cree que pues, es como decir así, es ese es el segundo problema. El tercer problema se llama política de ciencia y tecnología en Colombia. O sea, nosotros, desde la academia, y no solamente los antropólogos, tenemos que hacer un movimiento social que interrumpa la burocracia en términos de cómo están pensando la práctica de producción de conocimiento. Hasta tanto eso no pase, no va a haber posibilidad de pensamiento crítico. No hay pensamiento crítico en papers, y lo hago y lo digo en papers porque son papers, y lees con toda la cosa que eso significa. Eso no es pensamiento crítico. No hay pensamiento crítico cuando lo que está en juego es las carreras de los profesores para que les pague el asunto. Y eso, pues, por supuesto, tendría que ver con toda una discusión sobre ese cuarto es para qué somos antropólogos. Y es una pregunta que en alguna época fue muy fuerte. Yo creo que hoy hay alguna gente que se pregunta esas cosas, pero yo pienso que el establecimiento antropológico como establecimiento antropológico, esa pregunta le parece banal. Y el hecho de que le parezca banal es un síntoma de que tan mal estamos. Entonces, pues para decirlo de otra manera, yo creo que es muy importante reubicar el horizonte político y ético de la antropología en lo que es la antropología. Yo no creo, esta es una discusión que seguro podemos tener y he tenido con algunos de mis estudiantes en la Javeriana, yo no creo que uno pueda ser antropólogo y trabajar para cierta gente en unas cosas, como yo no creo que uno puede ser antropólogo y ser racista. O sea, yo conozco gente que tiene títulos de doctorado de antropología y son racistas, pero ellos no son antropólogos. O sea, en el sentido de la ética y del ethos de una antropología como un lugar desde donde se piensa el mundo, uno no puede ser antropólogo y racista. Por lo tanto, uno no puede ser antropólogo y trabajar para cierta gente y hacer ciertas cosas, es lo que yo pienso. Obviamente yo lo estoy haciendo desde un lugar muy cómodo. Yo tengo resuelto el cheque que me llega de los curas, además no de cualquier persona, los fines de mes, y eso es un lugar muy cómodo que ustedes tienen que tener presente también cuando uno discute estas cosas. Pero yo sí creo que hay cosas que no pueden ser antropológicamente viables, y eso tiene que ver con la rediscusión del horizonte político y ético de la antropología. Esa es la cuarta cosa que quiero decir. La quinta es que hay que romper con el naciocentrismo. El naciocentrismo es que nosotros estamos en general pensando con la cabeza dentro del luego, y el luego es Colombia. O sea, hay que conversar más, hay que pensar más, hay que problematizarse más, por fuera de reificar el Estado-Nación como unidad de análisis y como horizonte de discusión. Nosotros somos idólatras del Estado y estamos centrados en Colombia como un referente. Hay que cruzar más ese Estado, hay que hacer más trabajos y pensar más por fuera o en contra o más allá de esa idea de la unidad de Colombia como una unidad naturalizada de hacerse preguntas y de conversar. Y en relación con eso, yo haría énfasis en que hay que hacer, tenemos que desarrollar lo que Esteban Cross, y ahí está totalmente acertado, llama una antropología de la antropología. Nosotros tenemos que ser más antropólogos con nosotros mismos. Nosotros a veces somos muy buenos antropólogos para los otros, pero con nosotros mismos y con la antropología dejamos de pensar antropológicamente. ¿Qué es una antropología de la antropología? Es entender la antropología etnográficamente. Y si entendemos la antropología etnográficamente,
nos vamos a dar cuenta que ciertas narrativas sobre la antropología hacen parte de las representaciones, del régimen de representación, de la mitología, de las ideas, que tienen efectos en el mundo, por supuesto, en las subjetividades, en las cosas, pero que no necesariamente es así en todas partes de la misma manera, y por lo tanto la tribu del otro lado de la montaña, que hace otras cosas, narcisismo de las pequeñas diferencias, nos dice asuntos muy importantes sobre lo que es la práctica antropológica. Entonces yo creo que hay que hacer una antropología de la antropología y pensar todas las implicaciones de eso que van derivadas hacia antropologías del mundo por un lado, o sea, deseurocentrar el análisis antropológico, que es profundamente eurocéntrico en términos epistémicos, de práctica, etcétera, etcétera. No es para lo cósmico, o sea, no, descentrar no implica irnos a pensar, porque es que ese otro afuera, distinto de lo mismo, opera dentro del mismo modelo eurocéntrico, o sea, pensar que el afuera es una afuera. Bueno, en todo caso, el punto es que unas antropologías del mundo problematizarían las políticas de la ignorancia que constituyen la antropología como tal, o sea, leemos a una gente y no a otra, vemos unos autores y no otros, tenemos unos problemas y no otros, hablamos en un lenguaje y no en otro, escribimos de una manera y no de otra. Todo eso no es neutral ni es ingenuo. Y si ustedes piensan que eso es neutral y es ingenuo, pues ingenuos son. Porque todo eso implica ciertas maneras particulares de hacer esto. Eso de una antropología de la antropología, llevada a antropologías del mundo, implica un descentramiento de premisas y de soportes que constituyen a la disciplina en su práctica pedagógica o en su práctica profesional o en su práctica, digamos, del establecimiento académico. Y yo creo que colado con eso, y este es un gran reto, yo creo que tenemos que empezar a reivindicar antropologías disidentes, antropologías mariconas. O sea, los antropólogos somos muy normalitos como antropólogos, a pesar de lo raro que seamos para otra gente, somos muy normalitos adentro, y yo creo que hay que empezar a reivindicar antropologías de otra manera y a reivindicarlas desde es así y qué, o sea, es la antropología, antropologías disidentes que existen en el mundo y que yo creo que hay que reivindicar, y porque el mercado y el Estado operan tan cómodamente con la antropología. Yo pienso que nuestra época es una época donde el discurso antropológico tiene tantas responsabilidades que la mejor manera de aportarle a la antropología es matar a la antropología. Honestamente lo digo, si vemos todos los programas, es honestamente lo que pienso. Y que los cristólogos ganan en toda una serie. Bueno, no sé, es un poco como provocador estos puntos finales, como para pensar, porque yo creo que ese es como el espíritu de eso, y uno puede estar equivocado, pero si una equivocación le hace a uno pensar cosas interesantes, yo creo que vale la pena la equivocación. Departamento de las particularidades, porque finalmente lo que sí sigue siendo esta es libremente canónica, sigue siendo libremente canónica. Yo quería simplemente decir dos cosas ahí. A mí todavía me queda muy difícil, realmente muy difícil pensar en matar la antropología, porque considero que pues, la antropología tiene un lugar particular para decir, privilegiado, obviamente, es una cosa de prestigio, porque que se educa y el cartón le da el prestigio para hablar desde donde habla, porque ese cartón además le permite acceder incluso a niveles de ingreso y de comodidad desde los que puede hablar cómodamente, pero también permite, creo yo, participar en otros escenarios desde los que se pueden hacer cosas, incluso ejemplo de esa orientación del horizonte ético y político de la cultura, que yo creo que es muy necesario, es supremamente necesario, y creo que si estamos acá, yo creo que estamos apuntándole también en parte a eso. El Estado no consigue esas otras formas de hacer antropología. El Estado de la antropología tiene funciones muy concretas, que son
son estas del multiculturalismo, que estaba diciendo Juanita Eduardo, y estas otras de trabajar con aquellas comunidades o con aquellos sujetos con que otros profesionales en teoría no saben trabajar, porque la antropología misma sigue siendo muy celosa con su propio campo. Un sociólogo vaya a trabajar con indígenas, los antropólogos todavía no están preparados para eso, se molestan mucho. Usted no sabe incluso, y que es hablar de eso, que llegue un politólogo o alguien de estudios culturales a hablar de eso, pues no les gusta. Pero el Estado por eso sigue teniendo asignadas funciones concretas y en ese sentido limita el campo de la antropología a su interior. Pero yo lo pensaba mucho en términos de frontera, que precisamente también en esos espacios se pueden, al hacer antropología en esos espacios, resignificar también los espacios mismos, es decir, y tratar de, en la misma práctica antropológica, resignificarlos, es una labor que yo he considerado muy política, siempre, porque un escenario es este de la universidad, que se pueden hacer cosas, pero hay muchos otros en los que yo creo que también hace falta para mí, sigue haciendo falta. Si eso no, de la antropología, si dejamos de grabarnos como antropólogos y nos grabamos en otra cosa y seguimos haciendo las mismas cosas, pues yo no le veo ningún problema a eso. Yo no creo que la antropología haga una persona lo que es, eso sí, uno lo hace en otras cosas diferentes, como diría Bobas, las exposiciones en condiciones culturales particulares, exposiciones en las condiciones culturales particulares. Pero sí creo que la antropología brinda herramientas para pensar esos escenarios y para practicar cosas, para hacer cosas en esos escenarios, como puede ser el Estado, pero también incluso puede ser el mercado. Esa discusión que ponía Eduardo ahorita, de que hay cosas que no hacen los antropólogos, cosas que quienes las hacen ya no son antropólogos, es muy pertinente, porque incluso hablando con antropólogos que hacen ese tipo de cosas, ellos mismos no se sienten vinculados a la disciplina que estudiaron. Muchas veces incluso no conectan lo que viene de la universidad, los contenidos de la universidad, con lo que están haciendo ya en su práctica profesional. No hablar con ellos, yo hablo con mis colegas todo el tiempo, como, bueno, ¿y usted qué no? Pues no me sirvió de nada lo que yo vi en la universidad. De hecho, la mayoría están muy, incluso molestos y resentidos. Pero a alguien le ha servido lo que ha habido en la universidad, como es que me da que ya le servido. Ni siquiera para los profesores que no hacen antropología. A mí me servió. Bueno, claro, no, pero es caso particular, pero incluso en esos campos, o colegas míos, no sienten incluso con la universidad. Yo creo que lo que está en el centro de todo, lo que sí es necesario, es la de resignificar y transformar esos espacios de las clases. Nos tenemos que aliar. Sí, es no ganar con antropología. Eso es el propósito. No solamente por la perspectiva libertaria y anarquista, sino porque más allá de eso mismo, la génesis de la antropología ha sido cómplice de muchas cosas que nos parecen a nosotras que no reivindican absolutamente nada de lo que estudia la antropología en sí misma. Es decir, distante de lo que piensa Iván, de que la antropología brinda herramientas, sí las hace, pero porque es en sí misma la antropología una herramienta y no debe ser una carrera que se debe cursar o una hipertrofia del individualismo, como bien lo diría Marx en algún momento. El propósito más bien es desvirtuarnos de esa hipertrofia y más bien construirnos como sujetos que están conectados por miles de cosas. Es más, no solamente la destrucción de la antropología debería ser un horizonte, sino la destrucción de la especialización del trabajo mental y el trabajo material, ¿sí? Porque, pues, ¿para qué hacemos personas que piensen y les pagan por pensar y les pagamos a otras para que construyan edificios? Eso es un error categórico de la génesis misma de la antropología. Entonces me parece muy interesante que, cosa que pues leo con mucha sorpresa, eso de escindirnos casi completamente de la arqueología y la antropología biológica, cosa que de pronto sí sería algo bastante radical y que también comparto en parte. Sin embargo, hace de pronto que nosotros, en el mismo horizonte de destruir la antropología, compartir cosas que ellas también estudian. Por ejemplo, la necesidad de entender los pueblos, no los pueblos, sino las cosas que pasaron anteriormente por el registro material. No los tenemos que tener aquí. A eso mismo digo, es decir, son cosas que estudiamos mejor ellos.
desestructurarnos muy en ese campo. Y el reubicar también el horizonte ético y político también me hace pensar en, hace poco leí un artículo de una chica de los Andes que decía una etnografía de los entes públicos, no, de las personas en el Estado, cosa que me parece algo que pues, la antropología, no en un periodo de transición, porque yo también estoy en contra del periodo de transición de que tenemos que pasar a estudiar el Estado para poder destruir las condiciones no solo del Estado sino del mercado en sí mismo, que la recomposición del capitalismo, pues ahora el mercado es el que maneja y el Estado solo gobierna, ya diría Foucault nos controla. Sin embargo, eso me parece algo que no hace muchos antropólogos de la Nacional haciendo una culpa, es decir, que a nosotros nos gusta todavía ir a la comunidad a ver qué es lo que pasa, y más una persona de los Andes estudiando el Estado y diciendo, vea lo que hace un funcionario público, etnografía del funcionario público, es decir. Y era algo muy interesante, como vea, se sigue haciendo lo mismo, entonces, nada, ya vemos personas y estudiantes que nos pensamos no solamente reubicar el horizonte ético y político de la antropología, sino el ejercicio de la hiperespecialización que es terrible. De alguna manera la docencia hoy en día, muchas personas son docentes porque son el medio de financiación para las investigaciones, entonces es un punto también que liga lo académico con el ámbito laboral. Y yo quería preguntar un poco por eso, porque ¿cómo se concibe entonces dentro de esa transición antropológica o ese proceso de la antropología a la docencia? Yo recuerdo que a nosotros nos hubiera dicho el profesor, le voy a poner cero, y yo me hubiera cagado la risa, o sea, porque no importaba si perdíamos la materia, no importaba un huevo, y no importaba si nos demorábamos 80 años o 3 o 5, o sea, no había ningún control real de los profesores con respecto a nuestras expectativas y a la lógica como nosotros operábamos. O sea, nosotros operábamos y no había forma de ellos como de agarrarnos o atraparnos. Ahora tú pones un examen a las 8 de la mañana cuando empieza la clase y todos están a las 8 de la mañana. Nosotros hubiéramos esperado, o sea, que nos ponga cero. Entonces, quería simplemente decir que el lugar del profesor en relación con los estudiantes se ha transformado también porque los estudiantes son más atrapables y más chantajeables por parte de los profesores porque les importan las notas, porque les importan las caritas felices y que todo funcione bien. Era una nota que no tenía que ver con tu pregunta, pero se me ocurrió cuando estabas diciendo que es importante ver esa transformación. Ahora, los profesores hoy conciben la docencia, muchos de ellos, como humana. No quiero decir que antes no hubiera profesores de esa naturaleza, pero ahora el prestigio profesional de un antropólogo no está por ser un profesor, está por cuántos artículos publica y dónde los publica, lo que en la práctica significa que le va a importar un huevo la docencia. Pues hay individuos extraordinarios, hay individuos y profesores que sí, porque es su rol, pero no hay ningún estímulo por fuera de su propia voluntad en contra del mundo en general para ser un buen profesor. Tú puedes ser un muy mal profesor y ojalá no te toque dar clase. Yo creo que por aquí ustedes sufren ese mal un montón. Ojalá no te toque dar clase, porque es que lo que importa no es la clase, lo que importa no es ni siquiera la investigación. Ojalá fuera la investigación. La investigación es el fetiche, lo que se preocupa, pero realmente lo que importa son los papers. Así en inglés. Y esa gente es gente gris, que no tiene alma para la docencia, para ser maestros, pueden ser profesores, pero nunca pueden llegar a ser maestros. Entonces, yo sí creo que hay un cambio de las reglas de juego, como decía ahorita, en el establecimiento académico, que es profundamente perverso. Es muy perverso. Y no solo del lado de los profesores, sino del lado de los estudiantes. ¿Ustedes se imaginan la universidad donde a ustedes les importara un huevo que les pusieran cero? Se cae. ¿Se imaginan una universidad donde los profesores les importara que Conciencia le ponga carita triste? Se cae. O sea, es un asunto que tiene que... A ver, ahora, ideológicamente, ¿con qué se soportan?
con cosas que no se sostienen, productividad, calidad. ¿Quién dijo que era calidad producir papers? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que alguien es un buen antropólogo porque publica más que otro? A mí eso me lo tienen que desempacar en su oficina, ¿cierto? O porque publican Current Anthropology. No, o sea, esos son colonialismo intelectual, son pendejadas que supuestamente nosotros tenemos las herramientas para entenderlas, pero que nosotros nunca las aplicamos sobre nosotros mismos, porque la gente privilegiada teme sobre cualquier cosa en la tierra poner en evidencia los soportes de su privilegio. Me estoy diciendo un poquito porque estamos... Permiso. No, me parece interesante primero es que estamos radicalizando la discusión precisamente en el sentido de que volvemos a las raíces de la vaina otra vez, como nos mostraba Marta Sá en la anterior intervención, de problematicemos la discusión, problematicemos pues precisamente dónde partimos, y lo primero que nos preguntamos es listo, entonces ¿por qué la antropología? Pero sobre todo, entonces, ¿debe existir la antropología o nuestro horizonte debe ser destruir la antropología? Voy a empezar con algo que me parece interesante, problemático, pero también algo práctico que hemos visto, y es la división entre arqueología, antropología y antropología biológica. Una discusión que la vivimos acá nosotros en el encuentro de arqueología, una discusión que vimos con los compañeros de arqueología de la externa y con los compañeros de arqueología acá en la Universidad Nacional, con posiciones extremadamente radicales. Como el profesor Socarrás de la Universidad Externa, nosotros necesitamos de etnografía para hacer arqueología porque nosotros somos una cosa totalmente aparte, y con posiciones un poco más quizás tradicionales, pero pues sin desconocer el acumulado histórico-político que tenga el profesor Virgilio Becerra. Creo que él estaba en esa mesa, y si no era él, creo que era él, o era un profesor también acá de la Universidad Nacional, y lo que precisamente plantearon, estamos en etnografía, estamos en una historia y no podemos desligar lo que ha dado la antropología a la arqueología, que me parece bastante interesante. Nunca lo había pensado en antropología biológica, por eso fue como, wow, sí, o sea, es cierto y no es cierto precisamente por algo que planteamos nosotros como estudiantes, y es que no tenemos bases para saber bien qué es arqueología, no tenemos bases para saber bien qué es antropología biológica, y más fundamental, para qué vemos en nuestros primeros semestres arqueología y antropología si nosotros no las necesitamos y si no nos vamos a especializar en eso. Entonces me parece muy interesante pensarlo así, porque cotidianamente lo estamos viendo, más allá de que nos hablemos nosotros bonito, es decir, si no lo necesitamos, no, sino que es que las discusiones prácticas nos han mostrado que muy probablemente estamos yendo hacia otro lado y que no estamos profundizando en nuestra profesión. Este país es muy raro. En casi todas partes forman antropólogos sin eso. Y si tú como antropólogo te interesa ese asunto, hágale, y trabaje todas estas cosas. Ahora, que los arqueólogos necesiten antropología es problema de ellos. Es problema, pues uno tiene que estar en el departamento de nosotros, mamándose puestos de profesores, recursos, laboratorios, tiempo. A mí me tocaba ver, a ustedes ya no, pero a mí me tocaba ver una línea de arqueología del principio al fin, una línea de antropología física del principio al fin, y no solamente en el pregrado, sino en el doctorado también. Me tocó en Gringolandia, y eso es física, pérdida de tiempo. Ahora, que la arqueología es muy importante, seguramente es muy importante, pero importante para qué y para quiénes y en qué sentido, ¿sí? Ahora, veamos lo que ha producido el maridaje con la arqueología desde 1941, y yo te puedo decir muy poquito, nosotros estamos perdiendo mucho. Yo prefiero que la gente estudie geografía de Asia, que estudie China, que estudie otras huevonadas antes que estar minando basuras. ¿Para qué? Tengo un tiempo minando basura. Y los arqueólogos no hagan. Que hagan todas sus cosas. Hay gente que le gusta pintar el techo de rosado, que pinte el techo, es muy importante el techo de rosado, pero a mí, para antropología, que me demuestren eso para que es necesario como está. O sea, que uno pueda aprender, leer, todo eso. O sea, y además, ojo que estudiar el pasado no es un asunto de propiedad privada de la arqueología.
Y uno puede ser mejor arqueólogo que los arqueólogos sin que ellos estén por aquí. Y lo mismo con antropología física. Y eso pasa en el mundo entero. Solamente unos países concretos tienen esta formación y nosotros nos debatimos si es posible o no. De hecho, históricamente ha sido posible en todas partes. Lo que pasa es que como somos tan poco, como lo dijo Miguel, y como boas, pues seguimos. Pues me parece triste estudiar algo para acabarlo, o sea, no potencializar. Yo creo que el debate está en reinventar esas formas de lucha, reinventar los relatos, reinventar las relaciones de poder y las relaciones de conocimiento. Quizás en algún momento y muchas veces lo que hacemos es reproducir los sistemas y el sistema capitalista, los sistemas burocráticos como tal, pero creo que el reto posible que, bueno, no posible, o sea, yo tampoco digo que sea imposible estudiar la antropología como tal. Creo que en un momento hay que hacerlo, o sea, creo que como tal hay que hacerlo, pero como también deconstruyendo las vainas, ¿sí? De construir nuestro pensamiento, de construir y radicalizar de nuevo eso, no implica precisamente acabar con la antropología como tal, totalmente, sino generar esos espacios pequeños de disputa que pueden leerse como estos quizás, pero también potencializar nuevos relatos y nuevos discursos que permitan repensarse otra cosa.